no estábamos tranquilos. A ver, respiramos y decimos, bueno, comemos todos los días, hay gente que no come, o sea, y todo lo que vos quieras. No estábamos tranquilos, esa es la verdad. No es una situación normal ni... Con nuestras actividades humanas nosotros generamos dióxido de carbono. Creo que eso la mayoría ya lo sabe y eso tiene, digamos, es decir, nuestras actividades tienen un efecto directo sobre el clima, sobre los mares, sobre la tierra, sobre todo el ecosistema que nos rodea. Y cada vez generamos más y más dióxido de carbono que va a la atmósfera. En la actualidad, este es un gráfico que, sé que por ahí voy a mostrar algunos gráficos que van a parecer complejos, voy a tratar de explicarnos del modo más sencillo posible. Esto es una curva que ven que es roja, y muestra cómo a lo largo desde los años ha aumentado excesivamente las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Esa línea que ven supera el día, digamos en la actualidad, 400 partes por millón, que es un valor, digamos, de concentración, de cantidad de dióxido de carbono que está en la atmósfera. Ese valor es altísimo, de hecho, cruzar la barrera de los 400 partes por millón fue algo increíble para la ciencia, una sorpresa y una tristeza, y vamos a ver un poco el porqué. Ahora, nosotros estamos emitiendo esto a la atmósfera, pero la atmósfera y los océanos están íntimamente vinculados. Nosotros sabemos que los océanos son importantes para nuestra vida, no solo nos dan el mar para que los buzos puedan bucear, la gente pueda surfear, también nos dan alimento, nos dan trabajo, y nos dan la mitad del oxígeno que respiramos. Como les comentaba recién, los océanos y la atmósfera están muy vinculadas, no podemos disgregar el océano de la atmósfera. Y el océano lo que hace es absorber ese dióxido de carbono que generamos. El océano naturalmente lo absorbe, pero ahora está absorbiendo ese exceso de dióxido de carbono. Los cálculos que hacen los científicos dicen que más del 25% de todo el dióxido de carbono que emitimos desde el inicio de la revolución industrial, que fue cuando comienza este incremento antropogénico, digamos, generado por el hombre de dióxido de carbono, ha sido absorbido por los océanos. Y acá vuelven a ver el mismo gráfico que les mostraba antes, pero esta vez con otras dos líneas, una verde y una azul. No sé si la alcanzan a ver. ¿Y qué pasó? Los científicos empezaron a ver que ese aumento del dióxido de carbono, por eso es que esa curva roja va hacia arriba, estaba relacionada íntimamente con el aumento del dióxido de carbono, que está en verde, en el mar. Y comenzaron a ver además que el pH, que ahora les voy a comentar bien lo que es, estaba disminuyendo al mismo ritmo que aumentaba el dióxido de carbono en el mar. Es decir, el océano absorbe el dióxido de carbono y tiene en parte un efecto beneficioso, porque sin él tendríamos un calentamiento global mucho más acentuado. Pero sin embargo está generando cambios en la química del mar que son negativos para la vida en los océanos, incluso para nosotros. ¿Qué es ese cambio? Yo recién les hablé del dióxido de carbono, que es el CO2, les nombré el pH, bueno, ese proceso de disminución, y voy a volver atrás a la filmina, esa línea azul que ven que va disminuyendo, esa línea azul lo que nos está mostrando es que el pH está bajando, es decir, se está volviendo más ácido el mar. Entonces, ese proceso de reducción de pH en el océano, que está causado y se pudo vincular claramente con este aumento de absorción de dióxido de carbono generado por el hombre, se llama acidificación oceánica. Es el proceso motu de mi estudio, de mis investigaciones. Es decir, que nuestra huella humana está cambiando la química de los océanos. Y me dice, bueno, ¿qué es el pH? ¿Qué es la acidez? ¿Es relevante? ¿Importa? ¿Es un pequeño cambio? ¿Es grande? Bueno, para eso hay que entender qué es la escala de pH. La escala de pH es todas las sustancias que nosotros conocemos tienen un valor de acidez. Todos saben que el vinagre y el limón son ácidos. La Coca-Cola también, debo decirlo. Y la lavandina es básica, es decir, está en el otro extremo. Por eso está acá dibujada en los colores celestes y azules. En cambio, los ácidos están en los rojos. El agua
y en particular el agua de mar, bueno, el agua es neutra, pero el agua de mar es básica, tiene un pH de 8. Esta escala va del 1, va en realidad desde el 0 al 14, y cuanto más bajo es el número, más ácida es una sustancia. El mar, y como ven ahí, tiene un valor promedio de 8.15, 8.14. ¿Por qué es importante entender esta escala? Esta escala de pH no es una escala que un pequeño, digamos, un saltito del 1 al 2 o del 3 al 4 va a ser pequeño, sino que como es una escala que es logarítmica, no me voy a meter con la matemática de los logaritmos, pero puedo decirles que cada salto hace que se incrementen las cosas 10 veces más. Es decir, pasar de 1 a 2 son 10 veces, pero pasar de 1 a 3 son 100 veces más. Es decir, que un pequeño cambio en un pH significa un cambio grande en un valor de acidez. ¿Y por qué el pH y el CO2? ¿Cómo se vinculan? Ya ahora más o menos entendemos lo que es algo que es ácido. Cuanto más pequeño es ese valor, más ácido es. Ahora, ¿cómo se vincula el pH con el CO2, con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono, una vez que ingresa al mar, hace una serie de reacciones químicas y produce unas sustancias, digamos unas especies químicas, que son protones, que son los que están en naranja, y el pH es una medida de cuántos protones hay en el mar. Entonces, ahí está la vinculación, es decir, que hay una relación directa entre el dióxido de carbono y el pH del océano. Ahora, yo les estaba comentando el proceso de acidificación, es decir, que hay una disminución del pH en los océanos. Y nosotros hemos ingresado tanto dióxido de carbono desde la revolución industrial que los científicos han podido evaluar y han podido ver los cambios de disminución de pH a lo largo del mundo. El promedio pH en la actualidad del agua de mar es entre 8.1 y 8.15. Puede haber valores más altos o más bajos. Esos 15 que yo les digo, esas pequeñitas cantidades son muy grandes. Y si ustedes ven esta figura que les estoy mostrando, que hay 3 mapamundis, los 3 tienen distintos colores. Arriba están viendo el inicio de la revolución industrial, es decir, en el 1700, casi 1800. En el medio están viendo el 2000, y abajo están viendo el futuro, que lamentablemente no es muy promisorio. Pero lo que se ve, esa diferencia de color que se está yendo hacia el amarillo, es decir, pasa del azul oscuro hacia el amarillo, muestra que hay un aumento de la acidez desde 1700 hasta el 2000, que es cercano a un 26%. Eso es muchísimo, es decir, que hemos ingresado tanto dióxido de carbono que hemos disminuido un 26% la acidez de los océanos. Los escenarios prevén que si seguimos emitiendo dióxido de carbono, este pH puede disminuir mucho más y puede llegar a valores de 7.7. Como ven, yo estoy hablando de valores que son entre 8.25, 7.7, es decir, estamos por arriba de 7. Digamos. Es decir, no es que el mar se está volviendo ácido, se está volviendo menos alcalino, es decir, está tendiendo a ser ácido, pero no es que estamos en una escala de pH ácida. Ahora, esos pequeños cambios, y los buzos quizás se puedan opinar un poco más sobre esto, porque lo habrán estudiado, un pequeño cambio de pH de un 0.02 en la sangre puede producir la muerte. Imagínense lo que significa esto para los organismos, estar adecuándose a un ambiente en el cual hay cambios de pH que no solo les permiten, digamos, les impiden reproducirse, hacer sus actividades de vida típicas que tienen los organismos en el mar, sino también les cuesta adecuarse a esas pequeñas variaciones que son muy rápidas en el tiempo. Digamos, si esto ocurriese a pasos muy, muy lentos, que ha ocurrido otras veces en el planeta, no estamos hablando de que la acidificación sea, algo que nunca haya ocurrido. En épocas pasadas, prehistóricas, millones de años atrás, ha ocurrido acidificación, pero no a un ritmo tan acelerado. Y los fenómenos de acidificación que se han verificado 65 millones de años atrás, han estado vinculados, lamentablemente, con extinciones en el mar. Digamos, nadie está diciendo que el mar va a ser peligroso para nadar, pero sí va a afectar a los organismos y a los ecosistemas marinos. Y principalmente ocurre por dos procesos. Uno, el propio cambio de pH hace que
los organismos, por ejemplo, no pueden encontrar a sus presas, pero también disminuye la concentración, digamos, de los bloquecitos de construcción que tienen los organismos calcificantes, como son, por ejemplo, un cangrejo, un langostino, una centolla, una vieira o un erizo, para calcificar. Es decir, los organismos para calcificar necesitan carbonato de calcio, y el carbonato de calcio va a estar menos disponible porque, digamos, al disminuir el pH hace que no haya tanta disponibilidad de carbonato de calcio. Es decir, a los organismos les cuesta mucho más calcificar y calcifican en condiciones más drásticas. En las figuras que están viendo acá, traté de poner todos animales del mar, animales y otros organismos vegetales del mar argentino, y en el medio ven esa pelotita que parece una pelotita de tenis. Bueno, esos se llaman cocolitoforios. Los cocolitoforios son organismos microscópicos. Obviamente no todo lo que nosotros estudiamos es macroscópico, ¿no? Esos son organismos microscópicos, y esa es una foto muy, muy detallada de un cocolitoforio. Y los cocolitos también tienen esqueletos de carbonato de calcio, y lo que hicieron los investigadores es evaluar qué pasaba cuando lo ponían a distintas concentraciones de carbonato de calcio y también temperatura, porque sepamos que hoy en día estamos también en este proceso de calentamiento global. Y lo que observaron es una gran deformación. Fíjense en la figura de la izquierda, la pelotita está deformada. Y eso lo que está indicando es que el cocolito no está bien calcificado. Los cocolitoforios y otros organismos del plancton, que son los organismos microscópicos que son la base de la cadena alimenticia del mar, y son las que nos proveen, digamos, el oxígeno que respiramos, porque hacen fotosíntesis como las plantas en la tierra, son organismos cruciales. Son los de los que se alimentan las larvas de los peces, y esa energía va a pasar hacia los peces de los cuales nos alimentamos nosotros. Entonces, se han visto estos fenómenos, y puedo hablar, por ejemplo, Nemo, los peces payasos, se ha estudiado que no encuentran a sus parejas, se desorientan, entre otros procesos. No quiero sonar tan negativa, pero sí es importante entender cómo afecta a los organismos. Y algo también importante de comprender es que no es que solo afecta a los organismos, afecta a todos los bienes y servicios que nos provee el océano, porque el océano también nos provee turismo. Los arrecifes de corales están sufriendo serios cambios. Obviamente va a haber efectos sobre la acuicultura y la pesca, no solo sobre el turismo. Las industrias relacionadas al mar van a ser las que también van a sufrir. Entonces, en última instancia nos va a afectar nuestros estilos de vida y nuestras billeteras, este proceso de acidificación oceánica. Todo esto, obviamente, captó la atención científica y de la comunidad tomadora de decisiones, ¿no? Y en el 2015 se reunieron muchos investigadores y muchos políticos, y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo podemos, digamos, cambiar el mundo y tratar de tener un escenario de mundo mejor? Y entre otras cosas, la ONU decidió proponer 17 objetivos de desarrollo sostenible, que van desde el clima, la igualdad, la educación, la salud y también el cuidado del mar. El objetivo 14 de esos 17 es la vida submarina. Y dentro de él, por primera vez, se pusieron de acuerdo todos los científicos y los políticos a todos los niveles de decir, bueno, una de las metas que también tenemos que tener es reducir la acidificación oceánica. No solo estudiándola a todos los niveles, sino incrementando el conocimiento y la comunicación a todos los niveles, no solo científicos, políticos, sino también los ciudadanos. En particular en la comunidad científica nosotros estamos súper bien organizados, y hay un montón de redes que nos sostienen y que nos ayudan a que podamos monitorear este proceso de acidificación oceánica, como es la Red Latinoamericana de Acidificación, incluso la Red Global de Acidificación Oceánica. Y bueno, bárbaro, sabemos todo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Bueno, en el INIDEP nosotros trabajamos con embarcados, monitoreamos regularmente el dióxido de carbono y el pH, entre otras cosas en el mar, también estudiamos el plancton. Somos un grupo de 20 y pico de personas, no voy a decir exactamente el número porque nunca me lo acuerdo, pero solo de científicos, imaginemos toda la gente que hay atrás colaborando para que nos lleven en barcos a muestrear y a colectar toda la información
que colectamos regularmente, y es como que le tomamos el pulso, somos como los médicos del océano. Vamos y monitoreamos siempre regularmente en un mismo sitio, por ejemplo, y podemos ver los cambios que hay en el tiempo. Esto no es que de un día para el otro uno puede ver la acidificación, son procesos largos, lleva tiempo medirlos, hay que entender qué es lo que pasa a lo largo del año, hay años que son distintos, hay años que las condiciones cambian, hay veranos más cálidos o inviernos más ventosos y más fríos, y todas esas condiciones y todo eso, como el mar interacciona mucho con la atmósfera, todas las condiciones son muy cambiantes. Pero a lo largo, si uno monitorea esto a lo largo de un tiempo largo, puede haber una tendencia, que es lo que nosotros buscamos comprender y ver si esa tendencia está vinculada a nosotros o a condiciones particulares, a años cálidos o años fríos, etc. Ahí estamos varios de mis colegas mostrando. Tenemos la suerte que en el instituto tenemos barco, y si no, bueno, tenemos otras colaboraciones como prefectura que nos ayuda a colectar muestras. Y particularmente, nuestros estudios están vinculados a una estación permanente, que le llamamos así, una estación permanente de estudios ambientales, como parte de dinámica del Plan Marino y Cambio Climático, que es el programa en el cual trabajamos con mis colegas. Y desde el 2015 lo empezamos a monitorear. La estación permanente se visita desde el año 2000, o sea que hay 20 años ya de muestreos, pero no había muestreos del dióxido de carbono y el pH. Y eso es un poquito, acá les muestro un pequeño grafiquito, quizás vean puntitos de colores, y vean puntos que son distintos de esos verdes, que es un valor de 8.05, 8.02, y esos son cuestiones particulares relacionadas con la biología u otros procesos que fueron pasando y que es importante entenderlos. ¿Y cómo se inserta esto en la comunidad internacional? Bueno, digamos, hay distintos subsidios y proyectos que soportan estas investigaciones, no solo la institución, digamos, del INIDEP como tal, sino que hay otras instituciones. Y en particular para el EPEA nos ayudaba un proyecto de la red Antares, que es una red oceanográfica latinoamericana, y desde el año 2018 comenzamos a participar de un proyecto con otros países, somos 14 países, creo que 15 en la actualidad, si mal no me equivoco, no actualizo muy bien esa filmina, que queríamos estudiar globalmente la productividad, la desoxigenación, que es otro de los fenómenos paralelos a la acidificación de los océanos, en distintos sitios, y contribuir al esfuerzo, digamos, global de monitorear la acidificación y la desoxigenación de los océanos. Así que comenzamos con este proyecto participante de la red Nano, y ya estaba la EPEA, digamos, comenzándose a muestrar. Y charlando un poco con los buzos, surgió la idea de generar un nuevo sitio, además de la EPEA, que la EPEA está cerquita a Mar del Plata, está en Miramar, pero buscar un sitio un poco más costero y más cercano, e involucrar a los buzos. Y así es como surgió la idea de comenzar a muestrar en el beril del banco de afuera. Para los que no lo conocen, seguramente muchos de los buzos que estén acá lo conocen más que yo incluso. Es un sitio que está cerquita de acá de Mardel, tiene 20 metros de profundidad, está en el banco de afuera, y es una zona del beril. El beril es una zona del banco de afuera que tiene buena visibilidad y es muy visitada por los buzos. Tiene muchos peces, muchos erizos, muchas algas, y muchos de los buzos lo visitan regularmente. Entonces surgió la idea de, charlando con la gente del CASE, muchos de los del CASE también son investigadores y participan en el INIDEP, así que había una excelente relación. De hecho la relación entre el CASE y el INIDEP viene desde hace muchísimos años. El primer convenio se hizo en el año 78, así que imagínense los años de relación que llevan entre el CASE y el INIDEP antes de que yo nazca. Y surgió la idea de muestrar en el beril del banco de afuera, es decir, colectar muestras para medir la acidificación, o por lo menos para monitorear, vamos a decir, para monitorear la acidificación en este sitio. Y así fue como los buzos, como científicos ciudadanos, comenzaron desde diciembre del 2018 a colectar muestras en el beril.
¿qué es ser un científico ciudadano? Un científico ciudadano puede ser desde colaborar en el muestreo hasta diseñar experimentos y aportar en los resultados. La idea acá fue llevar un montón de botellas para colectar agua de mar, que yo y mis colegas, porque somos un grupo, ahora les voy a comentar un poco más, que ellos colecten las muestras y nosotros las podemos analizar y dialogar un poco con ellos y que ellos nos ayuden a entender las condiciones del mar en esos lugares, y también colectar muestras para ayudar al esfuerzo global de monitorear esta acidificación oceánica. Y en la actualidad hicimos 6 visitas. Bueno, ahora lamentablemente la cuarentena cortó un poquito el cronograma, pero esperemos en breve volver a reiniciarlo. Y participaron cerca de 20 buzos, los más expertos fueron los que colectaron las muestras, hubo muchísima interacción con ellos previo a salir a tomar las muestras, porque había que indicarles qué tarritos, qué botellas, cómo colectar, a qué profundidad, qué información me tenían que dar ellos a mí, porque no es solo, digamos, ser buzo científico, la idea era que cuando ellos salen a hacer esos buceos de disfrute, también puedan contribuir a la ciencia, no que lo hagan exclusivamente para hacer ciencia, porque si no pierde el sentido de la colaboración y la diversión, tiene que haber un equilibrio entre ambos. Pero también las muestras debían colocarse, digamos, colectarse de una manera que sean aceptables para el nivel científico y para los análisis que se deben realizar. Así que eso fue un desafío y muchas charlas, y siempre agradecida de que se animaron con todas las botellas. Ahí ven a la izquierda, arriba, y a la derecha va uno de los chicos colectando una bolsa llena de botellas, y ven un poco las fotos de todos los chicos cuando salen y colectan las muestras. Yo tuve la suerte de ir una vez con ellos, no a bucear, sí, con la cajita, ahí con ellos, y la verdad que es fantástico. Estoy súper orgullosa de la facilidad con la que toman las muestras y abren esas pequeñas botellitas de todos los tamaños que tienen, de vidrio, de plástico, azules, grises, oscuras, transparentes, etcétera, con tapas difíciles o no. Y me traen las muestras de agua del mar y me las acercan a la Escollera Norte. El instituto está ahí muy cerquita, está sobre la escollera, así que es muy fácil alcanzarme las muestras desde el puerto a la escollera, cuando vuelven de muestrar. Y bueno, ¿qué pasa una vez que ya se colectan las muestras? Acá en esta imagen les muestro abajo todo el botellerío ya rotulado. A muchos se les tienen que poner ciertos reactivos químicos, hacerles un procesamiento, y ahí me ven a mí con la computadora. ¿Por qué? Porque muchas de las, no es que solo se mide pH, decir pH es, ¿cómo lo veo el pH? El pH es invisible, digamos, uno no puede palparlo, uno tiene que determinarlo con ciertos equipos. Y también uno tiene que tomar otras variables, como les decimos nosotros, como es el oxígeno suelto, que son esas botellas que ven de vidrio que tienen color anaranjado, tienen como algo así opalescente, anaranjado. También tomamos muestras para salinidad, pero también conectamos otras variables, como es la clorofila, que nos da indicación de cuán productiva es la zona, y cómo la clorofila es el pigmento que tiene el fitoplancton para producir fotosíntesis y para generar oxígeno. Entonces nos da una idea de cómo estaba el ambiente, porque todo está íntimamente vinculado. Los organismos no solo viven en ese mar que tiene cierto pH, sino que también lo cambian y lo modifican cuando respiran o cuando se alimentan. Entonces también la idea era colectar esas muestras. Y acá no sé si se alcanza a ver, estoy tratando de mover mi titulito de charlita. Estos 4 puntitos que ven acá, son 3 grafiquitos, quizás suene poquito, cuesta mucho procesar los datos, lleva mucho tiempo, uno tiene que tener la temperatura, la salinidad, no solo la profundidad, hacer ciertas mediciones y ciertos, digamos, cálculos posteriores a las mediciones que uno realiza, y esas son las mediciones para el 2018 y las 3 salidas que hicimos en 2019, y ven que los puntos no están todos a la misma altura, es decir, que hay distintas condiciones en cada momento. Y uno puede ver los valores de pH, uno puede ver los valores de clorofila, y los valores de oxígeno disuelto. Entonces con eso uno puede empezar a reconstruir qué es lo que está pasando en el berín y cómo se comporta.
la idea es entender en una primera etapa qué es lo que pasa a lo largo del año. Y acá, bueno, yo les estaba contando del fitoplancton. No soy solo yo la que está trabajando en el beril, sino que somos un grupo, como les comentaba, y ese es Ricardo Silva. Ricky es experto en esas naves espaciales, como le digo yo, que son el fitoplancton, que son organismos microscópicos. Si ven abajo a la derecha, van a ver una pequeña barrita verde. Esa pequeña barrita verde, ese tamaño de esa barrita son 20 micrones, así que imagínense los pequeños que son los organismos que él estudia. Y esos organismos son los que yo les comentaba, que capturan el dióxido de carbono y generan oxígeno. Y son los que tienen clorofila. Ahí ven una variedad de naves espaciales que, bueno, se le puede consultar a Ricky un poco más, pero los nombres científicos son súper extraños y súper particulares. Hay grupos que se llaman diatomeas, que son esas redonditas, esas que parecen como tortas. Después tenemos esas que tienen como puntas, que son dinoflagelados, hay distintas especies. Mezclados hay algunos organismos que se llaman ciliados, por ejemplo, que no son fotosintéticos, es decir, no cumplen el mismo rol que las plantas en el mar, sino que se alimentan de otros organismos. Y estamos tratando de entender un poco también qué comunidades de fitoplancton hay en el beril. Y a su vez está Constanza Hosworth, que ahí la ven, con su mar de estrellas, como digo yo, porque parecen cielos estrellados, y ella estudia el bacteroplancton, que es aún más pequeño que el fitoplancton. Son las bacterias que se encuentran en el mar, y que son las que regeneran el dióxido de carbono, porque se alimentan de todos los desechos que liberan el resto de los organismos, y son muy cruciales, como la base más pequeña de regeneración de la cadena alimenticia. Y eso es súper interesante. Así que bueno, acá esos son, y esa es la foto inferior que ven al centro, esa es una foto del beril. Constanza ahora está tratando de estudiar y contar cuántas bacterias hay para entender un poco qué es lo que está pasando en el beril con las bacterias. Ricky no solo tiene identificado, sino también él cuenta cuánto número de tipos de fitoplancton hay en el mar, como un poco para estar comprendiendo qué es lo que está sucediendo. Estoy tratando de pasar, no sé por qué no me deja. A ver si puedo. ¿Por qué es importante todo esto? O sea, ya vimos que los buzos colectan las muestras, nosotros hacemos el análisis, pero ¿qué es lo rico de esto? El mayor beneficio de esta interacción es no solo tener las muestras, poder analizarlas y tener un resultado que se puede compartir con la comunidad global, sino también que generamos ese nexo con la sociedad. No solo empoderando a los buzos científicos, como ciudadanos que nos ayuden a estudiar el mar, sino también que genera una educación científica en la comunidad, porque los buzos tienen sus familias, los científicos a nosotros ya están hartos de escucharnos hablar de ciencia, pero está buenísimo ese vínculo con la sociedad civil, digamos, y los buzos que tienen esos comportamientos tan amigables con el mar y que disfrutan tanto el mar, ellos nos pueden ayudar a generar esta conciencia pública sobre lo que es la acidificación y los desafíos que enfrenta el océano. Porque la acidificación oceánica, a diferencia de otros fenómenos tan graves como la acidificación, el calentamiento global uno lo siente, uno sabe que los veranos son más cálidos, la contaminación por microplásticos o los plásticos uno lo puede visualizar, la polución uno ve ese halo cuando entra a las ciudades, pero la acidificación es invisible, nosotros no la vemos, y sin embargo está produciendo estragos en un montón de comunidades, y es un fenómeno tan grave como el resto, y hacerlo público y comprender un poco esto nos va a ayudar a asumir un poco, digamos, asumir y a fortalecer que nosotros tenemos que reducir nuestra huella de carbono que estamos generando, ya sea por reducir en lo individual, como uno en su casa, andar en bicicleta, utilizar energías más renovables, pero también comentarlo a la sociedad y generar esto de que los políticos en algún momento puedan ayudarnos a resolver, y sean los que deben resolver o las industrias. Entonces creo que todo esto lleva como una visión más grande, no solo tomar una muestra del beril, pero lo que hace esa muestra del beril es escala a la sociedad, y eso es lo rico
de hacer ciencia ciudadana y de la vinculación entre la ciencia y los buzos. Me parece que eso es genial. No tengo más palabras que agradecimiento, ¿no? Así que bueno, un poquito de eso les quería comentar, y desde ya agradecerle a los buzos, a los colegas que siempre están ayudando, y bueno, y a todos ustedes por estar acá escuchando. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a compartir la obra que se estuvo haciendo. A ver. Adriana Feinstein, Adri, a ver si Ahí podés te compartir habilité tu para que pantalla. compartas. No sé si lo puedo habilitar, yo estoy tratando de... A ver si lo podemos lograr un poco antes de las preguntas. Ahí voy. Ahí te escuchamos, Adriana. Sí, estoy con la... Acá. No puedo compartir pantalla, me tienen que habilitar. Estás habilitada, están habilitados todos ahora. Ah, fíjate de aumentar la pantalla, Adri, y de cliquearte. Para que yo voy a dejar de... Eso, ahí yo ya dejé de compartir mi pantalla. Ahora sí. Fíjate ahora. si vos ahora podés. Perfecto. Ahora sí. Bueno, antes que Adri, yo le invité a Adriana Feinstein, que es de Ojo que Piensa, para que haga un registro visual de esta charla. Me parece interesante siempre abordar la ciencia y la divulgación de distintas maneras, así que, y Adri es pensadora visual y va a hacer esta síntesis que estuvo dibujando, así que súper agradecida por ello. Tarda un segundito ahí voy a compartir. Me falta hacer unos detalles que los voy a terminar de completar seguramente cuando estén en la parte de preguntas. Ahí va. Bueno, yo ahora les voy a ir habilitando los micrófonos a los que fueron haciendo algunas preguntas en el chat para que se las transmitan directamente a Carla. Yo ahora las voy a ir leyendo mientras Adriana va presentando su dibujo, que después va a quedar para compartir. Sí, es un resumen un poquito de lo que Carla estuvo contando. La idea es que después les quede a ustedes como registro de lo que se estuvo conversando. Como el PowerPoint es mucho más completo, pero esto le da como otro dinamismo. Es difícil, yo hablé mucho con Carla y ella es muy didáctica explicando. Yo no soy especialista en el tema, espero poder haber sido útil en la transmisión visual de las ideas. Muy bien. Genzano, Gabriel. Muchas gracias. Gracias, Adri. Sí, acá estoy. Bueno, podés hacerle la pregunta. Bueno, gracias. Gracias, Carla, y te felicito por la charla. Muy didáctica. La pregunta completa era si, a lo mejor me perdí un poquito tarde, si vos notás que alguna ventaja en utilizar entre comillas los buzos con respecto a mostradores estándar, o es simplemente porque aprovechás la estructura y vas a un lugar donde a lo mejor el INIEM no llega. Supongo que en la EPEA están haciendo algo similar, pero ya es otro lado. Sí, en realidad es un poco de todo. Digamos, utilizar un barco es algo muy difícil. Nosotros en la EPEA, que es lo que les comentaba anteriormente, idealmente es una visita, digamos, mensual, y realmente nos cuesta, no siempre logramos una visita mensual. En cambio, con los buzos se puede lograr tener acceso a zonas más costeras que a los barcos se les complica navegar, y se pensó mucho sobre la calidad de la colecta, y que ellos, al estar sumergidos, digamos, yo estoy muestreando gases o sustancias químicas que son muy sensibles y que no pueden entrar en contacto con la atmósfera, y los buzos son, digamos, el muestreador ideal. Reemplazaría, digamos, serían como una Niskin humana, no sé si me puedo explicar, que son esas botellas que nosotros utilizamos para colectar las muestras de agua de mar. Mientras todo sea consensuado, se utilicen las botellas correctas y la metodología adecuada, la muestra es de calidad. Y participar al científico ciudadano también tiene eso, ¿no? De poder difundir y que no quede solo en un ámbito de la ciencia, que a mí siempre me gusta buscar esas fronteras, ¿no? Y jugar con esas fronteras. ¿Y ya han publicado algo de los datos o lo están procesando? Los datos que mostré en esta presentación, de hecho es la primera vez que los muestro, algunos de los buzos ya habían visto un poco del fitoplancton, los datos están procesados, son finales hasta 2019, y esos datos se
están subiendo esta base interna que por ahora tenemos en el proyecto Nano, porque la idea es continuar estas series de tiempo y monitorearlas y ver qué diferencias hay en distintas partes del mundo. Sumado al esfuerzo del EPEA, ¿no? Desde ya. Bueno, ojalá pueda seguir. Sí. Bueno, Con gracias, entusiasmo. Gabriel. Gracias. Acá estoy Gracias, tratando de tener Gabriel. algunas preguntas, Sí. pero hay un montón. Ahora le abro el micrófono a Gustavo. A ver. Gustavo, ¿nos escuchás? Me parece que no nos escucha. A mí sí, trato de ver todas las preguntas, pero... A ver. Gustavo. ¿nos Gustavo escuchás? Latorre es... Sí. Bueno, si las tenés ahí. Sí, las estoy leemos. leyendo. Sí, Bien. las estoy leyendo. Gustavo, espero haberme no perdido ninguna. Gustavo, aumentó la tasa fotosintética en el Atlántico Sur. Bueno, eso es una pregunta que la podría contestar Ricardo Silva, bueno, o gente de mi grupo como Valeria Segura, Vivian Lutz, Rubén Negri. No es una respuesta tan sencilla, eso te lo podrían comentar ellos, pero obviamente hay cambios, digamos, no solo hay cambios en la química del mar, también hay cambios en la biología. Las especies que antes estaban están cambiando, la cantidad de especies o el tipo de especies que se encontraban no son las mismas. Hablar de tasa fotosintética es algo un poquito muy sensible y fuera de mi área y no quiero opinar mucho, pero sí Bueno. puedo decir que hay cambios. Y Bien. su otra pregunta era si la acidificación es la misma en aguas superficiales que en el fondo. No. La acidificación, digamos, oceánica se ve más acentuada en superficie, y por eso es que en el beril comenzamos a mostrar a 5 metros, que se le considera superficie. Vaya, una bebé. Esa pierna. Lo qué que... bonita, Hay alguien que tiene el micrófono que está hablando. No sé Sí, quién es. pero... No, me parece que es Norberto que tenía puesto algo. A ver. No, sí puedo decirte al respecto de que la acidificación se está viendo acentuada en superficie, pero cada vez, bueno, acá habría que hablar un poco más de lo que es circulación oceánica y cómo todos los océanos están conectados, y que no en todas las regiones ocurre lo mismo, porque hay zonas que absorben más dióxido de carbono y otras zonas que emiten. Entonces eso va a cambiar en la superficie, pero sí se ven marcadamente los cambios en superficie, y ya se están empezando a ver a profundidades muy grandes del océano, ya se puede identificar el carbono antropogénico. Ya se puede ver esa señal de dióxido de carbono en profundidades mayores a 1000 metros. Bueno, la que sigue es de Norberto, que yo le abrí el micrófono a ver si la quiere decir él. Hola Norberto, ¿nos escuchás? ¿Seré yo? No sé si hay Sí. otro Norberto. Hiciste No, agradecer. Yo no dije nada, pero bueno, aprovechar para agradecer a Carla. Bien. Gracias. Así que Entonces nada, era- muy buena la disertación, Carla, te agradezco muchísimo. Era otro Norberto. Muy entonces. explícita, muy directa y bueno, muy, muy lindo. Así que te agradezco muchísimo. Muchas Bueno, gracias. te vuelvo a silenciar. Bueno, lo que decía Norberto era qué comunidades se han visto afectadas y en qué aspectos. ¿En qué momento del año hay mayor evidencia de acidificación? Bueno, en realidad en la Argentina está todo en pañales, por así decirlo. Hay muchísimos grupos de investigadores trabajando en la temática. Sí te puedo hablar en general en el océano global, digamos, para hablar en el mundo, por ejemplo, les ha pasado que muchos cultivos me salen scallops, no me sale inglés, vieiras u otros organismos digamos, de acuicultura que uno se alimenta, cangrejos, en las zonas de Estados Unidos se han visto colapsadas. Crecían pequeños, crecían deformados. Eso por un lado, y eso afecta a la acuicultura en particular. Se ha visto que hay unos caracoles marinos que se llaman terópodos, que son como unas aves marinas, le dicen los canarios marinos, y ellos se los han visto deformados, con los caparazones súper transparentes y súper débiles. También algunos se ha notado que en los tiburones les cuesta alimentarse, bueno, el caso del pez payaso que se ha encontrado también. Los corales, se ha visto que la relación entre el blanqueamiento de los corales no ha estado solo dado por el calentamiento global, sino también por la acidificación. Eso intensifica la descalcificación de los corales. Hay millones de ejemplos al respecto. Cada vez se están encontrando. Lo que pasa es que no todo ocurre a
al mismo tiempo. Y como en todas estas guerras, como le decimos, climáticas, hay ganadores y hay perdedores. Hay organismos que se están beneficiando porque hay más dióxido de carbono, pero por lo general hay más perdedores que ganadores. Algunas algas costeras son felices del mundo con más dióxido de carbono. Bien. Acá Gustavo Latorre nos dice, ¿qué pasa con el aumento de acidificación y la materia orgánica? Bueno, eso es un poco lo que comentaba de los múltiples estresores. Hoy en día el mar y el planeta está sufriendo estrés por todos lados. Calentamiento global, acidificación, aumento nosotros cada vez mandamos más materia orgánica al mar y estamos haciendo una eutrofización, es decir, sobresaturando, y también hay desoxigenación, son un montón de procesos que están pasando. Recién ahora los científicos yo no, Aramos dijo el mosquito, yo solo estudio la acidificación, pero sí sé que hay colegas que están tratando de entender qué está pasando con el aumento de la materia orgánica, la desoxigenación, la acidificación, todo en conjunto. Porque el aumento también de la materia orgánica también puede producir y favorecer la acidificación. Bien, probablemente esto está también relacionado con esto que acabas de decir. Pregunta Norberto, ¿hay especies de fito y o bacterioplancton que medren en masas de aguas ácidas? Que medren, no entendí. Sí. Como que, Supongo que se refiere a que proliferen, a que vean favorecidas. Hay algunos organismos que sí. Por lo general, muchas especies de fitoplancton que tienen casitas de carbonato de calcio, como ese cocolito que les mostré, esa pelotita, se ven súper disminuidos, pero hay algunas diatomeas u otros organismos que pueden incrementarse. En la Argentina todavía estamos tratando de entender qué relaciones hay y qué grupos hay, y lleva tiempo ver un cambio. En particular, mi grupo no trabajamos con experimentos, como hacen otros colegas, que lo que hacen es tomar esos organismos, los llevan al laboratorio, recrean el mar en el laboratorio y lo exponen a distintas condiciones y ven qué ocurre. Eso recién se está iniciando acá en la Argentina. Hay varios grupos trabajando al respecto, así que sé que hay un grupo del sur que está trabajando muy fuertemente con eso y con la luz en el mar. Bárbaro. Bueno, Javier Smith pregunta, ¿este proceso de acidificación marina es similar a la acidificación de los lagos escandinavos? Sí, es similar, está pasando en todo el mundo, y no solo en el mar, sino también en los medios acuáticos, digamos, terrestres, ¿no? En los continentales. Sí, también se está viendo esto. Sí. Bárbaro. Bueno, les comento que muchos agradecen, obviamente no las estoy leyendo, también le agradecemos a todos los que participan, desde el CASE, por haber compartido esta charla, ¿no? A ver. Uy, acá estoy viendo varias preguntas. César, ¿se ha registrado impacto de población de importancia económica en langostinos y camarones? Sí se ha estudiado en langostinos y camarones, por ejemplo en Alaska tienen serios problemas con sus centollas y con algunos cangrejos. En Estados Unidos han tenido con algunos langostinos que estaban cultivando. Sé que en Ecuador algunos colegas estaban trabajando con eso. Los chilenos han observado cambios y de hecho ya ellos trabajan con las industrias que hacen acuicultura para avisarles cuando hay ingresos de aguas de masas más ácidas, avisarles para que muevan sus cultivos o los protejan. Así que sí, ya hay, de hecho hay incluso trabajos en revistas económicas que ya calculan la pérdida en X millones de dólares respecto de la acidificación. Eso ya está, no en Argentina, pero sí en los países del norte, que son los que más emiten, ¿no? Casualmente, y los que lamentablemente sufren más de la acidificación. Bueno, Paco Quintana dice, ¿a partir de qué profundidad has observado una variación significativa del pH y otras variables con respecto a la superficie? Observar, nosotros en la EPEA es poco profunda, tiene 50 metros, pero sí he tenido suerte de participar de otras campañas oceanográficas. De hecho, el año pasado participé de una desde Ushuaia a Río de Janeiro con los españoles, y ellos medían a distintos niveles, y sí te puedo decir que ellos veían variaciones significativas que al principio ellos vienen midiendo hace 20 años, y las primeras campañas a esto ellos han visto esa disminución del pH en superficie y un incremento del dióxido de carbono en más profundidades. Eso sí se puede decir. En la EPEA y en el beril, bueno, estamos recién iniciando, ¿no? Es un proceso que lleva mucho tiempo.
Bien. Gustavo, bueno, agradece. ¿Observan alguna diferencia en el cambio del pH o la acidificación con el cambio de temperatura del agua? Sí, y es una pregunta muy interesante. ¿Por qué el dióxido de carbono está muy vinculado a la temperatura? Los gases, y los buzos lo van a hacer muy bien, los gases cambian con la temperatura. La solubilidad del gas cambia, es decir, la facilidad que tienen los océanos para capturar ese dióxido de carbono se incrementa cuando las aguas son más frías. Cuando son más cálidas, emiten el dióxido de carbono. Y lo que se prevé es que ese aumento de temperatura va a hacer que el mar pierda esa capacidad de capturar el dióxido de carbono, de la manera que lo hace. No significa que eso va a pasar mañana o pasado, son distintos escenarios, pero sí, eso tiene implicancias no solo en las corrientes marinas, etc. Así que Bien. sí. Bueno, acá Lisandro Arvilla, bueno, dice que la charla fue excelente y pregunta, ¿cómo crees que la pandemia actual que estamos atravesando modificará las emisiones de gases y esto podrá verse reflejado en la acidificación en la EPA? Buena pregunta. Ayer, cuando estaba actualizando el gráfico, ¿vieron ese gráfico que les mostré de dióxido de carbono que se veía el aumento? Bueno, está actualizado el día de ayer. Trato siempre de actualizarlo antes de cada charlita. Y lo bajé de la base internacional y la base más importante de datos de dióxido de carbono, y había como un recuadrito que decía, ¿qué está pasando con las emisiones y el COVID? Entonces ingresé y estuve leyendo un poco. Sí se puede decir que las emisiones están disminuyendo, pero ¿esto va a cambiar la tendencia? No. Al paso en el que estamos y a la tasa de disminución que requerimos para que haya un cambio visible y disminuya la acidificación, no alcanza con estos 2 meses. Uno tiene que ver estos procesos en tiempos más largos, no es algo instantáneo. Ahora, si bien nuestras acciones instantáneas, sostenidas a lo largo del tiempo, van a generar un cambio, 50 días no van a cambiar que se vea reflejado en la serie de tiempo y en los distintos lugares que están viendo el mundo. Pensemos que son cientos de lugares en el mundo que están monitoreando este proceso en este momento. Así que... Bueno, Eduardo Enrique García pregunta, ¿cómo afecta el ingreso de líquidos freáticos, aguas servidas en el mar de Mar del Plata puntualmente? Eso no es por ahí lamento no poder responderte al respecto. Sí puedo decir que todo este ingreso de material orgánico que estamos ingresando al mar produce eutrofización, que es un efecto que es igualmente negativo que lo que es la acidificación. Más que eso por ahí no puedo opinar porque no trabajo en el tema de contaminantes, pero por ahí otro colega o alguien presente pueda contestar. Bueno, creo que la que sigue también está, o por lo menos parcialmente respondida. Dice, ¿la acidificación de aguas cálidas es mayor que en aguas frías? Hay un montón de procesos subyacentes, pero sí se ve que son las zonas cálidas son las más sensibles, porque también son las más pobres del planeta. Nosotros pensemos que nuestra zona del mar, nosotros tenemos la suerte de tener un bosque. Nuestro mar argentino es un bosque. En cambio, por lo general, las zonas tropicales, que son más cálidas, son más como desiertos, y no tienen esa capacidad de absorber dióxido de carbono por ser más cálidas, entonces son mucho más sensibles a esos cambios. De hecho, hay una red en el Caribe que ya está estudiando fuertemente la acidificación. Perfecto. Bueno, Norberto pregunta, ¿hay estudios de cambios en comunidades bentónicas ocasionados por la acidificación en el Atlántico sudoccidental? En el Atlántico sudoccidental, si hablamos que el Atlántico sudoccidental va desde Brasil hasta Argentina, sí te puedo decir que en Ushuaia hay gente que está estudiando el efecto en la centolla. Nosotros en el INEP también tenemos alguna idea. Sé que en el sur, Lucía Ferra, una colega que es buzo también, estaba viendo el efecto en los erizos. También se encuentran investigadores de Mar del Plata trabajando con cangrejos y con vieiras, entre otros. Espero no estarme salteando en ninguno. Y sé que incluso hasta en Antártida hay gente estudiando, colegas argentinos, ¿no? Trabajando con distintas comunidades. Bien. Pero es todo muy incipiente, recién arranca, ansiamos los resultados, ¿no? Bien. Bueno, acá Nico pregunta, Nico AC, buzo del CASE. Los estudios de inyectar CO2 de la atmósfera dentro de la columna de agua de los océanos, ¿puede tener impacto en los niveles de acidificación? Porque tengo entendido que lo estaban usando como alternativa para reducir los niveles de CO2 en la atmósfera.
Sí, eso es un tema. Charlando con algunos colegas, tengo una colega que trabajaba, una colega brasilera que ahora está en Estados Unidos, ella trabajaba muchas veces en los pozos de petróleo, se inyecta CO2 para poder permitir sacar el petróleo en los pozos petroleros que están en el mar. Y eso, por lo general, hace que a veces se rompa el fondo y se liberen cantidades masivas de CO2, y eso se ha visto que produce eventos masivos así, puntuales, de acidificación que daña mucho los organismos. Inyectar dióxido de carbono en el fondo del mar, en la columna de agua, por la circulación no puedes tener una idea de que dentro de cientos de años ese CO2 pueda regresar. Yo lo veo como algo negativo, así como otros procesos. Yo creo que uno no tiene que alterar el equilibrio normal que tiene el mar y sus ciclos normales. Ya bastante alterados están. Tenemos que tratar de dejar de emitir ese CO2 y no inyectarlo. Esa es mi opinión muy personal. Bien. Mirrel Ramírez pregunta, para medir el pH, ¿qué equipo utilizaron? Dice, se refiere a la fineza de los datos. Es muy interesante esa pregunta, porque a veces me preguntaban, bueno, ¿qué? ¿Es sencillo? Uno agarra una bandita de pH, muchos saben, no sé, esas tiritas de colores que cambian de pH, o los pHímetros que utilizan muchos para hacer cerveza, que ahora están muy de moda, me imagino que varios los van a saber y los van a haber escuchado, y sin embargo eso no sirve para el mar. Yo tengo un equipo un poco más sofisticado, que es un espectrofotómetro, que básicamente lo que hace es detectar luz y colores, digamos, pasa un haz de luz y detecta un color, entonces yo le inyecto a la muestra de agua un colorante, una tintura, y la detecto con este equipo. La precisión es muy grande, porque si nosotros estamos hablando de cambios de pH de 0.001 por año o por década, ya hoy en día se piensa en década de 0.003, tenemos que tener equipamiento muy sensible, que no nos diga que es un 7.1 o un 7, sino un 7.004. La precisión es muy grande a la cual trabajamos, y por eso los equipamientos son más delicados. Y nosotros usamos un espectrofotómetro. Bien. Daniel pregunta, si se utiliza algún método para preservar la muestra de campo, o la entregan en el laboratorio tal cual la tomaron. Otra interesante pregunta, y parte del desafío, las muestras de pH, si ven, las muestras que colectan, los chicos no solo colectan una muestra, sino colectan los buzos varios grupos de botellas. Sí hay que protegerlas de la luz y los fuertes cambios de temperatura, por eso les paso como una heladerita, una conservadora, pero no se pueden congelar porque las muestras de gases no se pueden congelar, y lamentablemente para medir pH no hay no hay un método de guardar y almacenar esa muestra durante largos tiempos. Entonces, ni bien ellos vuelven de bucear, se acercan a la escollera y me pasan la cajita y yo me voy corriendo al laboratorio a medir. Yo ya tengo todo preparado, el equipo, sea sábado, domingo, a la mañana, a la tarde, calor o frío, y bueno, y se mide en el momento. Sí, otras mediciones, por ejemplo el fitoplancton, el bacteroplancton, sigo los protocolos dados por los chicos, por Constanza, por Ricky, como ellos me han indicado, y se les pone un fijador y se preservan, se los guardan en la heladera, y ellos los van analizando. Son muestras que llevan mucho tiempo, mirar al microscopio les lleva días. Bien. Norberto, de registrarse cambios en las comunidades bacterioplanctónicas o fitoplanctónicas por acidificación, ¿cómo se espera que afecten los niveles tróficos superiores? ¿Qué especies se verían beneficiadas y cuáles perjudicadas? Muy interesante pregunta. Se piensa, va a haber cambios a distintos niveles, pero básicamente lo que se piensa es que, la calidad del alimento al cual va a llegar a niveles tróficos superiores va a ser de mala calidad. Porque, ¿por qué uno se alimenta? ¿Qué es la cadena trófica? Los niveles tróficos, la red trófica. Uno está pasando ese dióxido de carbono que era inorgánico, que estaba en la atmósfera, uno lo convierte con el fitoplancton, algo que es energía alimenticia que va a pasar a los peces, y los peces de los cuales nosotros nos vamos a alimentar. Si esos organismos fisiológicamente no están sanos y no son correctos, esa energía que traspasan no es de la mejor calidad. Ahora, como les comentaba, va a haber algunos que se van a adecuar mejor, va a haber ganadores y va a haber perdedores. Los organismos calcificadores van a requerir más energía. Imagínense lo que es para un cangrejo: copular, reproducirse y dar descendencia en un ámbito en el cual
los huevos son de menor calidad, los organismos invierten más energía en calcificar, entonces toda la energía de la que se alimentan se la gastan en forzarse a calcificar en este ambiente tan corrosivo, entre comillas, ¿no? Bien. No Bueno, sé, esta pero he creo que respondido todas las preguntas. Bueno, ahora viene una de pesca submarina Mar del Plata, que creo que también estaba relacionada con la anterior. ¿Las especies bentónicas y pelágicas se ven afectadas por igual o alguna es más susceptible a la acidificación? Dependiendo de las condiciones, de la circulación, de si son costeras, si son menos costeras. Como siempre, va a haber ganadores y perdedores. Recién ahora los investigadores están tratando de identificar cuáles especies son más susceptibles o menos susceptibles. Bien. Sí. Espérate que se me fue. Norberto, ¿cuántas muestras son necesarias para tener evidencia cierta de acidificación, en una región marina? Dado que las mediciones son puntuales, ¿cómo se extrapolan a grandes áreas? Bueno, eso es una pregunta triplemente interesante. Uno, para hablar de tendencias, lo mismo que de cambio climático, mucha gente dice, yo trabajo en acidificación oceánica. Perfecto. Uno puede encarar la acidificación de distinta manera. Uno puede, como hacen muchísimos colegas y biólogos, que estudian las condiciones instantáneas. Ellos ven cuando ellos generan este mar artificial en el laboratorio y pueden ver un efecto que puede dar una idea, decir, bueno, las condiciones de dióxido de carbono en el año 2100 van a llegar a 700 partes por millón. Bueno, pongo el organismo a 700 partes por millón y veo qué es lo que le sucede. Ahora, en nuestro caso, en el que estamos viendo las líneas base, por así decirlo, que no son base porque van cambiando, uno necesita al menos décadas, los cambios decadales, como se les llama. Entonces, por eso uno no puede hablar de 1 o 2 años de monitoreo, uno tiene que hacer monitoreos a largo plazo. Ahora, hablar de extrapolar tu valor a otra parte del mundo depende de múltiples condiciones. El ambiente costero es similar, la temperatura es similar, la Antártida no se comporta de la misma manera que Ushuaia, y Ushuaia no se comporta de la misma manera que Buenos Aires, ni que Punta Rasa. Entonces, sí uno puede hablar de tendencias en la zona templado, en el mar argentino. Por ahora tenemos agujeros por todos lados. Ojalá los podamos rellenar y monitorear todo el mar. Desde hace 1 año y medio, casi 2, bueno, ya más que 2, un poquito, el instituto tiene en el barco un sensor de dióxido de carbono que va monitoreando todo el dióxido de carbono en el mar, nos puede dar una idea de cómo va cambiando ese dióxido de carbono. Incluso teniendo el barco y utilizándolo, digamos, en otras campañas no dirigidas a estudiar el EPEA, sino cuando van a pescar, cubrir el mar argentino es enorme, tenemos la suerte de tener una plataforma gigante, pero a la vez también hay que monitorearla, y son ecosistemas muy diferentes, los del sur, los del norte, etc. Así que, bueno. Es difícil. Bueno, Sí. Renzo agradece por generar este espacio y pregunta si se trabaja en conjunto con otros institutos o universidades nacionales para hacer mediciones en pH. También quiere preguntar si hay proyectos de participación ciudadana en otros clubes náuticos o de buceo. Bueno, la primera pregunta desde ya, trabajar en acidificación oceánica, como trabajar en los océanos, requiere una íntima interconexión con muchos institutos. En particular, en la EPEA somos todos bastante del INIDEP, pero sí se trabaja, no para las mediciones, porque nosotros hacemos las mediciones, de hecho yo me subo al barco y las hago in situ, o cuando vienen los buzos, me voy al laboratorio y las mido en el laboratorio, pero sí se participa con otros institutos. Por ejemplo, el año pasado se hicieron mediciones en el canal de Beagle, en una campaña argentino-chilena, y se participó junto con esa institución. También el año pasado, en diciembre, por ejemplo, y muchos de nosotros que trabajamos en la EPEA, como nuestra zona está en la zona común de, digamos, nuestro punto muestreo está en la zona común de pesca argentino-uruguaya, realizamos campañas con los uruguayos en conjunto para estudiar la acidificación en esa zona, entonces también tenemos esa interacción. Las interacciones son múltiples. Yo estoy en redes internacionales, tengo una duda de algún protocolo, alguna metodología, interacciono todo el tiempo con otros colegas, tengo un mentor en Estados Unidos que me ayuda con los cálculos de dióxido de carbono. Uno no puede hacer esto solo, es imposible, tenemos que ser un equipo, si no, no podés enfrentar este monstruo. Bueno, bien. Más agradecimientos a Carla, al CASE, por supuesto a la FAS también. Y desde Ecuador, Mario Hurtado Domínguez dice, ¿solo se está midiendo el pH? ¿O se mide DIC y TA? DIC y TA.
Ok, DIC y alcalinidad total, entiendo su pregunta. Mario, no mostré las imágenes porque quise ser sintética. En la EPEA y en el beril se mide pH y alcalinidad total. El DIC, que es el carbono inorgánico disuelto, no se mide, pero se estima a partir del pH y la alcalinidad. Uno puede hacer cálculos matemáticos. No me voy a poner en detalles a explicarle a ustedes lo que es la alcalinidad, pero está relacionado con el cambio en el CO2 y da una medida de cuánto los organismos pueden calcificar o no. Así que se mide el pH y la alcalinidad, se estima el DIC y se estima el dióxido de carbono. Y también cuando tenemos la suerte, no para el beril en particular, pero sí para cuando hacemos otras campañas oceanográficas y estamos en el barco, en el Víctor Angelescu con nuestro nuevo barco, medimos el CO2 también, así que tenemos bastantes mediciones ahí, ahora hay que insertarlas y trabajarlas en conjunto, un gran desafío. Bueno, y la última pregunta de Norberto, dice, ¿no se pueden automatizar la toma de muestras de pH mediante boyas u otro tipo de artefacto fijo? Sí, totalmente. Sí, hay múltiples equipamientos. El problema es, siempre pasa lo mismo con la ciencia. Uno puede mantener una boya, puede tener un equipo automatizado, requiere son millones de pesos. La idea acá, cuando comenzamos a hacer a trabajar con estos estudios de desidificación, era tener un equipamiento aceptable, comparable con la comunidad científica, porque si no uno se compra algo, una tirita de pH que no te sirve, y comprar un equipamiento tan sencillo como nuestro espectrofotómetro fueron $20.000, y tener los subsidios que tenemos en la actualidad en Argentina, o los que tenemos acceso en la comunidad, son muy pequeños, son quizás de $5.000, no alcanza ni siquiera alcanza solo para comprar los insumos para análisis de muestras. Una botella de vidrio de las que llevan los buzos sale $250. Entonces, ojalá tuviese el dinero para tener una boya y ya tendría puesto una boya en el beril, una boya en la EPEA, una boya en medio mar argentino. Y tener equipamientos automatizados sería interesante. De hecho, en las boyas ya hay sensores automatizados que colectan la muestra de pH y la analizan con un microespectro y mandan el dato por satélite. De hecho, pueden seguirlo por internet, hay varios y están públicos los datos. En la Antártida, por ejemplo, hubo un grupo que trabajó con un dron, que se llama un sail drone, que en vez de volar, navega, y circundó toda la Antártida midiendo pH. Incluso está el video y hasta cómo choca con el iceberg, se mueve y sigue, y cómo cambia el pH cuando choca con el iceberg, verano, invierno. Todo eso está. Ahora, ¿tenemos acceso a esa tecnología en Argentina? No. ¿Tenemos acceso al desarrollo de esa tecnología? No, lamentablemente no. Sería ideal. Es el sueño del pibe, es como tener una Ferrari, pero bueno. Bueno, esa era la última pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra. Si no, Carla, podés cerrar cuando quieras. No, desde ya, gracias. Y vuelvo a repetir el agradecimiento a los buzos, que son unos capos, que siempre le ponen la mejor, y que gracias a ellos se generó esto, porque esto se generó teniendo una charla. Esta idea, digamos, uno la embarca en un ámbito científico, pero todo surgió por una charla con ellos, decir, ¿cómo nosotros podemos colaborar para esta temática? Y siempre agradecida por eso, con el CASE y con la comisión científica, que siempre ahí estuvieron ayudando y vinculando y manejando, como digo yo, desde el vamos. Y eso es re importante, que se involucren, porque a veces pensamos que mucha gente piensa que los científicos estamos ahí, en un costado, y no, en realidad todo esto tiene que ser muy horizontal y muy, yo siempre hago así, con las manitos, ¿no? Unir todos los deditos juntos, si no, no funciona la cosa. Así que gracias siempre, gracias a los buzos y a la oportunidad del CASE, genios totales, así que, y gracias a todos los que acompañan, ¿no? Bueno, por mi parte, como representante del CASE, le voy a agradecer a Carla por la charla, que ha sido excelente, y agradecerle a todos los que participaron también, y ahora le vamos a dar el pase a Francisco de FAS, que estoy teniendo alguna dificultad para habilitarlo. Yo no me manejo para nada bien. Ahí está. No. ¿Ahí nos escuchás, Francisco? Sí, te escucho perfecto. Bueno, ahí ya estás. No sé si querés cerrar. Sí, ante todo agradecerte, Gonzalo, agradecerle a Carla, excelente tu trabajo y tu charla, Carla.
Como te Gracias. manifesté al principio, este canal está abierto para el INIDEP y lo mismo para el CASE y para todos los clubes de la federación. Así que Gracias. todo lo que tengan intenciones de promover o de mostrar lo que están haciendo al resto de la comunidad del buceo son bienvenidos. Y bueno, los dejamos hasta la semana que viene entonces, que seguramente habrá otras charlas interesantes. Hay otras charlas muy interesantes, ¿sí? En el Facebook de la federación van a ir viendo cuáles son las diferentes charlas. Gonzalo también nos dijo que en junio va a tener una charla más, ¿no? De CASE. Hay una en junio y una en julio, sí, ya después le vamos a ir adelantando el contenido, pero van a ser también igual de interesantes seguramente. Y Bueno, una cosita. Sí, corazón. Puedo acotar que después Adriana va a subir y les va a compartir el dibujo, que me parece algo interesante, que Sí, les quede sí. así como un recuerdo. Así que gracias, Adri, también, que me olvidé. Ahí ya lo tiene bastante cocinado en su pantallita, así que gracias, Adri. También, Bueno, en todo caso, después gracias, Francisco. también nos los hace llegar y lo vamos a mandar. Dale, gracias. Bueno, un saludo Bueno. para todos y gracias a los que asistieron. Adri, en Muchas todo caso, gracias a vos. Adri, mandanos el dibujo que lo ponemos en el Face de la Federación como un ícono de esta charla, ¿no? Ya mismo lo mando. Ahora se lo mando a Carla. Mándalo Gracias, que lo y ponemos, yo ahora lo lo ponemos reenvío. con los datos de ella, dale. Gracias. Un agradecimiento para todos, que tengan buenas noches y buen fin de semana. Hasta la próxima. Buenas noches, muchas Bárbaro, Buenas noches a gracias. todos. Chao, chao. Gracias a todos. Bueno.